Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como la mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuánto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Radio Tepoztlán, Ecos para el Diluvio Cotidiano. Nos está escuchando por la frecuencia 92.3 FM o en línea por radiotepoztlán.org. Y hoy tenemos un programa muy especial. Me acompaña aquí, como siempre, Dante Gómez García. Y pues este programa, ¿qué dirías? Va más bien sobre la literatura en la contemporaneidad, la literatura como un acto de revolución, también por eso ese primer poema de Gabriel Celaya, ¿no? Totalmente. Pues sí, muy buenas noches y gracias, Mateo, por tan bella introducción para este tema. Creo que un poema muy preciso para el tema que vamos a abordar y no solamente nosotros, porque para esta grabación en específico tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos escritores mexicanos, los cuales son Alberto Chemal y Socorro Venegas. Entrevistas muy breves de lo que dura cada una de las cápsulas de nuestros programas, aproximadamente 13, 15 minutos, donde, bien lo dices, abarcamos el tema de la literatura frente a lo contemporáneo, si es que lo podríamos decir así, ¿no? Sí, e independientemente de la literatura, ¿qué es de aquel que ejerce la literatura como oficio, como afición también? ¿No? O como responsabilidad, se verá más adelante, si es que hay alguna, ¿no? Que es precisamente el de los temas que se hablaron.
decidimos no indagar mucho respecto a la obra y la vida de estos dos escritores en específico, aunque nos hubiera encantado y esperemos tener oportunidad más adelante. Sin embargo, pues también ahí nos pudieron compartir algunas de sus experiencias respecto a la literatura en su camino, ¿no? En su crecimiento. Iniciamos comentándoles cuáles son las 3 preguntas que les planteamos a estos dos escritores que escucharán más tarde. La primera fue, les exigimos que nos dijeran que a través de su trayectoria como escritor y lector, cómo ha evolucionado su concepto de la literatura. La segunda fue, ¿cuál es la labor del escritor en el mundo contemporáneo? ¿Es posible hablar sobre un deber del escritor? Y la tercera, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribir? Y a partir de estas preguntas, pues tuvimos la oportunidad y el gozo de escuchar al escritor digresionar, dar múltiples ideas, interpretaciones. Y creo que de aquí está uno de los puntos más interesantes, que es las discrepancias aparentes, tal vez congruencias en el fondo, que tienen estos dos escritores de gran trascendencia, cabe mencionarlo. Totalmente, bien lo dices. Cuando terminamos de grabar las 2 entrevistas, Mateo y yo nos preguntábamos sobre lo interesante que resultaban los contrastes entre ambos discursos. Pero al final descubrimos que más que contrastes eran maneras que lograban combinarse en diferentes, valga la redundancia quizá, perspectivas alrededor de la literatura, en niveles y dimensiones de lo literario, ¿no? Así es, y se me hace muy curioso ahora que mencionas esto, también considerar que, pues al final la literatura es una forma de moldear un discurso, y aunque un discurso pueda ser muy aparente, se aparecen algo diferentes, pero efectivamente estamos entrevistando a 2 literatos al final del día, ¿no? Totalmente. Y tuvimos esta gran oportunidad gracias a los eventos de Debajo del Volcán, Under the Volcano, del cual pues nos podrás hablar un poco más. Así es. Bueno, primero que nada, reiterar el agradecimiento a Bajo el Volcán, que es un evento, una residencia literaria realizada en este municipio de Tepoztlán, Morelos, de manera anual en enero, en la cual se congregan pues grandes talleristas, ponentes, escritores, y a su vez un grupo de alumnos que busca aprender de ellos. Tienen diversos eventos para abiertos al público, y bueno, principalmente reiterar este agradecimiento, y a Jorge Ríos, que fue nuestro contacto dentro de Bajo el Volcán este año, por hacer posibles estas entrevistas. Totalmente, él propició estos encuentros y yo también le reitero mi agradecimiento. E ir advirtiendo que vamos a iniciar cada uno de los fragmentos de entrevista con un pedazo de lectura de un texto de cada uno de los escritores. Un poco, por si no los conocen, para que conozcan también su manera de escribir, después los escuchen hablar sobre su camino en la literatura, sus conceptos de la literatura en general que ya mencionamos. Y al final le solicitamos a cada uno de los escritores que nos leyeran un poema, un fragmento de alguna obra que tengan ellos de cabecera. 2 poemas preciosos que nos sorprendieron realmente a Mateo y a mí durante las entrevistas. Y bueno, sin más preámbulos, les compartimos la entrevista que Socorro Venegas tuvo la generosidad de entregarnos. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío. El padre encuentra en la mano del niño 2 monedas cuyo destino
era alimentar su vicio. Al quedarse dormido, no escuchó que el chico llamaba a la puerta. Tengo 8 años. No sé llorar como otras niñas. A ellas no les cuesta ningún esfuerzo. Yo me trago las lágrimas, ríos de ellas, sin hacer ruido. Tiemblo, como si el frío de esa noche cantada se metiera en mi cuerpo. Mamá me hizo acompañar a papá para que no la engañe. Así me dijo las instrucciones mientras peinaba mi cabello largo, que no se busque a otra. Y sonó como esa anciana a la que visitamos, la que pronuncia los hechizos en su puesto del mercado. Mamá cree que voy a poder mantenerme despierta. No estoy segura de lo que quiere, evitar una traición o reclamarla, espolear, negociar la culpa. Pero me gana el sueño como al borracho de la canción, y me escabullo en la cama de mi tío mientras en la sala sigue la fiesta y unas señoras muy pintadas se ríen y se ven igual de ebrias que ellos. ¿De qué se pueden reír si está cantando Ramón Ayala? Siento rencor, y con esa emoción recibo a papá que viene diciendo cosas que no alcanzo a entender. Fragmento del cuento titulado La perra, de Socorro Venegas. Continuamos en Ecos para el Diluvio Cotidiano. Aquí ante nosotros, Socorro Venegas. Socorro Venegas nació en San Luis Potosí en 1972. Artesana de la palabra, escritora, editora y promotora cultural, de una obra que ha ganado lugar destacado en la literatura contemporánea mexicana. Su libro más reciente es Ceniza Roja, publicado en Páginas de Espuma en el 2022. Ha publicado, entre otros, el libro de cuentos La memoria donde ardía, también en Páginas de Espuma en el 2019. Las novelas Vestido de novia, en Tusquets 2014, y La noche será negra y blanca, en Editorial Era 2009, que serán publicadas en España por la editorial Contraseña. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento, Benemérito de América, Premio Nacional de Novela Ópera Prima, Carlos Fuentes, Premio al Fomento de la Lectura de la Feria del Libro de León. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Socorro. Vamos a tener una breve entrevista, una breve conversación sobre la literatura en la contemporaneidad mexicana. Y bueno, también reiterar nuestro agradecimiento a Bajo el Volcán por darnos la oportunidad de conectar esta entrevista. Y quiero comenzar con una pregunta para introducir toda esta conversación, que sería, a través de tu trayectoria como escritor y más que nada como lector, que creo que es ahí donde se va forjando verdaderamente un carácter literario, ¿cómo ha evolucionado tu concepto de la literatura? Bueno, mira, cuando uno empieza escribiendo, realmente no se hace necesariamente un concepto de la literatura, ¿no? En mi caso, quizá yo empecé ni siquiera con una conciencia de que quería escribir, ¿no? Empecé y además siento que siempre me he mantenido allí sobre todo como lectora, ¿no? O sea, para mí la literatura siempre fue y siempre ha sido una manera de estar en el mundo, una manera de sobrevivir además, ¿no? Entonces eso no ha cambiado, eso no ha variado. Para mí es el espacio, digamos, mi espacio, mi refugio. Y lo que quizás se ha modificado ha sido pues que puedo elegir mejor lo que quiero leer, ¿no? Pienso que todo escritor primero tiene que ser lector, ¿no? Y un editor también, lo primero que eres es un lector. Entonces soy muy afortunada por eso, porque he podido gestionar mi vida alrededor del libro, de la lectura, de la escritura, siempre pensando como lectora, qué quiero leer, qué me gustaría leer y eso ilumina mucho de lo que yo escribo. Y luego, lo que les decía, esta libertad y este camino que cuando lees algo que te gusta, te conecta a eso como en una especie de constelación, te conectas con una voz
de allí a otra literatura, y ese camino se ha vuelto mucho más rico porque también es lo que pasa con el tiempo, ¿no? Vas viviendo y vas leyendo más y vas profundizando más y pues bueno, esa es mi fortuna. Gracias. ¿Cuál es la labor del escritor en el mundo contemporáneo? ¿Es posible hablar sobre un deber del escritor? Me parece que sí, pero tal vez desilusione al mundo que ese deber sea únicamente hacia la literatura, ¿no? O sea, una lealtad hacia lo que uno escribe, es la única lealtad que yo podría reconocer, o la única militancia para mí sería con mi escritura, con lo que quiero escribir. Y desde ese punto, pues no le debes absolutamente nada a nadie, ¿no? Tienes un trabajo que hacer y tienes que, eso sí, exigirte al máximo para llegar a tu libro, para llegar a concretar un proyecto, en fin. Y sí creo que, por otro lado, sin que se lo propongan necesariamente, hay autores que nos iluminan el mundo, que nos enseñan un camino a seguir, que sabemos que ese no es el objetivo de la literatura, que no escribimos para decirle a nadie cómo vivir ni qué hacer, pero lo maravilloso es que eso, que ciertos autores nos pueden de alguna manera entregar una especie de brújula a través de su escritura, ¿no? Que ningún escritor, o al menos ninguno que a mí me interese, escribe para salvarle la vida a nadie, pero la gran paradoja es que te puede salvar la vida, ¿no? Que pienso ahora en una poeta como Mary Oliver y cómo a mí me ha enseñado a ver partes muy luminosas del mundo, que me ha abierto caminos, que me ha enseñado un horizonte que no es asfixiante como puede ser el mundo, ¿no? En el que estamos. Entonces, esa es, digamos, la paradoja y la maravilla. La verdad es que es un mundo que cada vez aprecia menos el trabajo creativo, el trabajo artístico, y por eso también si los escritores tuvieran una cierta autoridad en estas sociedades, pues en este mundo dominado por intereses económicos, este mundo que además está en guerra, la voz de los artistas cuenta tan poco, ¿no? Y eso es terrible porque, como te decía, si para mí la literatura ha sido un canal para sobrevivir, significa que entonces los seres humanos, más que nunca quizá hoy, estamos muy lejos de encontrar nuestros asideros, ¿no? Una manera de vivir, de estar en el mundo que pasaría por encontrar la belleza, por escuchar, por atender al lenguaje de los artistas, y eso no está pasando, ¿no? Está ganando, se está privilegiando un discurso bélico, se está privilegiando, se privilegian discursos racistas, discriminatorios, y quizá por eso más que nunca tenemos que seguir creando y seguir leyendo, ¿no? Ok, muchas gracias. Y independientemente de esta especie de labor, tal vez que sea la lealtad, la militancia, la autenticidad, ¿consideras que también podría haber una labor, un deber dentro de la creación artística, literaria en específico, para con la forma, con el desarrollo del medio? Pues si te refieres a una especie de responsabilidad social de los artistas, yo creo que no, que ellos cumplen con una función al hacer su trabajo, siendo honestos y siendo auténticos y trabajando desde su oficio, ¿no? Esa es la única lealtad que yo reconozco. Pero si te refieres como a un compromiso, digamos, con la literatura, con desarrollar otras propuestas literarias, ¿no? Pues esa también es parte del compromiso de un artista, ¿no? Estar en contacto consigo mismo y en contacto con una especie de archipiélago de otros autores, de otras voces, de otras miradas que alimenten el trabajo creativo. Y en ese sentido, pues la ambición de cualquier creador va a ser crear algo nuevo, ¿no? Decía Malcolm Lowry que
que lo que él buscaba cuando escribía era contar algo nuevo sobre el fuego del infierno. Y eso creo que es algo que cualquier escritor o artista ambicionaría. Claro. Y es también la gran dificultad. Totalmente. Y más allá de esta perspectiva general, Socorro, tú en lo personal, ¿por qué escribes? Yo empecé leyendo y escribiendo por la misma razón, para sobrevivir, ¿no? Yo encontré la lectura, o ella me encontró a mí, en un momento de crisis tremenda en la familia. Yo era una niña de 11 años. No era una niña lectora y no crecí en una casa donde se favoreciera la lectura. Y hubo pues todo un cisma en la familia y yo ahí es cuando empecé a leer como un refugio, ¿no? Como una manera de mantenerme en el mundo, ahí donde yo veía que los adultos no estaban cuerdos. Para mí la tabla de salvación fueron los libros. Y muy pronto, en cuanto entré, estaba terminando la primaria, pues en cuanto estuve en secundaria, empezaron a prestarme libros mis amigas para que se los contara, porque les daba flojera leerlos. Entonces me prestaban para que y leí una cantidad de cosas. Imaginaron ustedes la cantidad de basura que pude haber leído. Pero fue muy importante y lo recuerdo siempre como un periodo para mí entrañable. Fue muy importante solo leer, solo abismarme en esos espacios, en esos mundos. Y luego ya pude ir también decantando, pude ir seleccionando, ¿no?, lo que me gustaba, y me volví usuaria de una biblioteca pública. Entonces, para mí la motivación sigue siendo exactamente la misma, ¿no? El movimiento de voluntad es distinto, porque una cosa es querer leer y otra cosa es querer escribir. Pero lo que alimenta ambos movimientos es la necesidad de sobrevivir. Ni siquiera les diré que hay una necesidad de comprender. Renuncio a comprender, renuncio a entender este mundo en el que estamos, pero no renuncio a preguntar, y por eso escribo. Muy bien. Y retomando también el punto previo, hablando de la necesidad de la creación en general y en un mundo, bueno, en el contexto en el que estamos tan bélico, discurso tan violento, tal vez de una manera más profética, preguntar por qué escribir. Pues es que si dejamos de crear es como renunciar a nosotros mismos y renunciar a la parte de humanidad más valiosa que debemos conservar, la parte que puede ponerse en el lugar del otro, porque eso hacemos cuando escribimos, al volvernos infinitos personajes, otras personas, otras miradas que se alimentan de nuestras historias, ¿no? Creamos esas otras miradas. Estamos también entendiendo el lugar de los otros, ¿no? Al leer nos situamos en el lugar de los otros. Eso es empatía, eso es tratar de entender la diferencia, eso es tratar de salir de nosotros mismos, y no podemos renunciar a eso, porque renunciar a eso ha generado justamente este mundo violento. O sea, es gente que no es capaz de salir de sí misma para tratar de ver las cosas como le está viendo él, y entonces de poner sobre la mesa la posibilidad de comprendernos, y si no de comprendernos, de llegar a un acuerdo mínimo, ¿no? O sea, es un mundo en el que ahorita tendríamos que apostar por los mínimos comunes. Respirar, ver a tus hijos crecer. ¿Cuáles son nuestros mínimos comunes? Podamos ponernos de acuerdo para respetarlos. No está pasando. Entonces, sí, quienes están más contacto con esta con este lugar en donde todavía germina algo de conciencia humana, de inteligencia humana, de emociones humanas, de sensibilidad y de empatía, de capacidad para confiar en el otro, para tratar de dialogar con el otro, pues estaríamos renunciando realmente a la viabilidad de la vida en este mundo. Claro, muchísimas gracias, Socorro. Gracias. Una perspectiva muy interesante está la literatura como una herramienta para la unión. Y bueno, para ir finalizando el programa, pues te solicitamos, no sé si hay algún texto que gustes compartirnos, ya sea de tu autoría o alguno que te haya marcado, que te haya significado y que nos puedas leer en voz alta. Voy a leer un poema que se llama Poema de la Mañana, de la escritora estadounidense Mary Oliver. Cada mañana el mundo vuelve a crearse. Bajo los rayos naranjas del sol, las amontonadas cenizas de la noche otra vez se transforman en hojas y regresan a lo alto de sus ramas, y las lagunas parecen telas negras con islas pintadas hechas de flores de verano. Si tu naturaleza es ser feliz,
Vas a nadar a lo largo de suaves senderos, horas y horas, y tu imaginación iluminará cada lugar. Y si tu espíritu lleva en su interior la espina más pesada que el plomo, si todo lo que puedes hacer es arrastrarte por el camino, hay todavía un lugar adentro tuyo, una bestia gritando que el mundo es exactamente lo que quería ser. Cada laguna, con sus lirios encendidos, es una plegaria, escuchada y respondida generosamente cada mañana. Te hayas atrevido o no a ser feliz, te hayas atrevido o no a rezar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Socorro. Gracias a ustedes. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Pero no pudo resignarse a su muerte y rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses, compadecidos, no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas. Así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura, prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse, y los gusanos lo devoraban, y gritaba llamando a la muerte, pero, como he dicho, ya estaba muerto. La madre, enloquecida, lo apuñaló una vez, 2, 3, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló, pero el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire, y entonces la madre se consoló bien o mal.
pero no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente, y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa, pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. Cuento titulado La partida, de Alberto Chimal. Continuamos en Ecos para el diluvio cotidiano. Aquí ante nosotros, Alberto Chimal. Nacido en Toluca, Estado de México, en 1970. Ingeniero de la palabra, destacado escritor, ensayista, microficcionista y un largo etcétera. Conocido por su creatividad y versatilidad en diversos géneros literarios. Uno de los exponentes más importantes de la narrativa contemporánea en lengua española. Suele explorar mundos imaginativos en temáticas complejas, como el deseo, la identidad, lo sobrenatural, a menudo combinando elementos realistas y fantásticos. Chimal es también reconocido por su labor como promotor de la literatura, impartiendo talleres y escribiendo sobre temáticas narrativas. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tomar la invitación para participar en el programa, y también muchísimas gracias a Bajo el Volcán por darnos la oportunidad de conectar contigo. Y queremos comenzar esta pequeña entrevista sobre la literaturidad en la contemporaneidad con una cuestión. A través de tu trayectoria como escritor y más que nada como lector, que creo que ahí es donde se puede ir forjando más un concepto de literatura, ¿cómo es que ha evolucionado tu concepto de literatura? Yo empecé a leer sin tener idea de la literatura, es decir, de la literatura como práctica, como un entorno, como una actividad humana, digamos, con una historia. Eso lo aprendí después. De muy chico, yo leía cuentos. De muy pequeño me leían cuentos, después dejaron de leerlos, aprendí a leer por mi cuenta y he continuado desde entonces. Para mí era primero pues una especie de curiosidad, de fascinación, de hábito, pues, ¿no? De la conciencia, de la imaginación. Eso era la literatura. Después vino todo lo demás. Creo que en una época como esta, y desde una perspectiva como la que tengo, pues tanto tiempo después de aquellos años, me da la impresión de que la literatura... me da la impresión de que la literatura es al mismo tiempo todavía esa fascinación, para mí al menos, ¿no? Y es también una actividad humana que tiene pues una antigüedad casi imbatible, ¿no? La literatura, la enunciación de las experiencias humanas a través del lenguaje, pues existe desde que existe el lenguaje, desde que existe la especie, ¿no? Entonces, pocas cosas habrá más antiguas entre aquellas que nos distinguen como seres humanos que el lenguaje, que la literatura. Y esa persistencia, digamos, de la palabra, del lenguaje, es algo que para mí resulta como muy impresionante, muy asombroso y muy digno de preservar, pues de poner por delante en aquello que me toca hacer en la vida, pues que es la vida que básicamente es la de muchas personas en este siglo tan precarizado y tan desigual en el que estamos viviendo, ¿no? Pero hay como el acceso a esa posibilidad de lenguaje, y eso es como algo de lo que para mí como persona vale más en la vida. Visitamos en una de tus entrevistas que en tus primeros años, a través del libro de tu madre, consultaste ahí el confabulario de Arreola, textos de Poe, de Cádiz. ¿Estos textos siguen teniendo alguna trascendencia en el niño, un impacto? Ay, pues de aquellas lecturas tempranas que tuve en la infancia, yo creo que hay varias que las tengo siempre presentes, ¿no? O sea, no necesariamente me las he aprendido, pero están ahí conmigo y están influyendo en lo que hago y en mis propios intereses, ¿no? Y en muchísimo más. Tengo la suerte de que, por lo menos para este tipo de cuestiones, para las referencias librescas literarias, tengo muy buena memoria. Entonces, con el tiempo me resulta como
relativamente fácil como ir estableciendo conexiones, lazos entre diferentes lecturas, diferentes acercamientos como el trabajo, y eso es algo que uso cotidianamente, por ejemplo, cuando me toca enseñar, que es lo que estoy haciendo aquí bajo el volcán, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer con ese acopio que va haciendo con el tiempo es justamente comunicarlo, justamente tratar de ponerlo en un contexto que sea significativo para las personas, en mi caso, para las personas que empiezan a escribir, ¿no? Para esas nuevas generaciones que no, ¿cómo se llama? Que no aprenden, que no, a ver, no, te voy a decir así. Para las nuevas generaciones que, igual que la mía, no nacen sabiendo, ¿no? Todo el aprendizaje de la literatura es como un reaprendizaje, ¿no? Un redescubrimiento, porque no es parte de nuestro interior, sino del exterior, que es la memoria compartida. Totalmente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la labor del escritor en el mundo contemporáneo? ¿Es posible hablar sobre un deber del escritor? Yo creo que sí, hasta cierto punto, en el sentido de que los escritores no somos ajenos, pues, a la vida en sociedad, por ninguna parte. En el siglo pasado existía esta idea un poco como de cierto tipo de escritor encumbrado, ¿no? Colocado en una relación de privilegio con el poder político, ¿no? Que de alguna forma se entendía como el objetivo al cual había que aspirar. Ese ideal pues ya desapareció, ya no tiene sentido, el sentido que pudo haber tenido y que guió las vidas de muchas personas, ¿no? Que estaban tratando de alcanzar como esa posición social, esa posición de supremacía cultural. Y entonces se suponía que estas personas, digamos, destacadas, tenían que hacer interlocución con los gobiernos, con los poderes fácticos para algo, ¿no? Eso ya no existe, pero sí sigue existiendo, digamos, como una labor que cumplimos los escritores constantemente, que es, digamos, especializarnos en utilizar el lenguaje para comunicar las experiencias de la vida humana, para ponerlas de manifiesto, para ponerlas en crisis, para hacernos preguntas alrededor de ellas. Y eso lo sigue necesitando la población humana, pues, sin hacer distingos entre quienes están en el poder y quienes no lo tienen. Esa es una labor, digamos, social, si se le quiere dar el nombre, que desempeñamos los escritores, que no depende, digamos, de un programa político, ¿no? Que está en otra esfera, pero en la cual también pueden de pronto, digamos, insertarse como otros intereses o incluso otras obligaciones, ¿no? La principal no está afiliada a ningún partido, no está afiliada a ningún movimiento, ¿no? Depende de una necesidad que no es únicamente política o cuyo carácter político no se pone siempre de manifiesto. Ahora que hay lugares en el mundo donde se está prohibiendo la lectura de ciertos libros, la educación de ciertos sectores de la población, ¿no? Por ejemplo, sí resulta que la labor de quien utiliza el lenguaje a contrapelo de esas restricciones, pues sí se vuelve clarísimamente política y hasta peligrosa, pero incluso cuando no lo es importante. Muy interesante, muchas gracias. E independientemente del posible deber que pueda tener el escritor con la sociedad, con la sociedad en la que está inmerso, ¿crees que puede haber también un deber del escritor de la experimentación, la revolución de la forma literaria? De eso no estoy tan seguro, porque las nociones que tenemos de la experimentación con la forma literaria como un valor en sí mismo son nociones muy modernas, son nociones del siglo XX. Y son, creo yo, nociones que a mí en lo personal me parecen muy interesantes, me parecen muy defendibles, me parecen además capaces de engendrar grandes obras, porque ya lo han hecho, pero no estoy tan seguro de que generaciones posteriores las vean de la misma manera. De hecho, no estoy seguro de que generaciones posteriores las vean siquiera. Los últimos 30 años, en lugar de una especie de primacía, pues, de la técnica o de la forma,
pues lo que han visto en las literaturas más jóvenes, por lo menos de esta parte del mundo, ha sido o un interés en los medios aledaños a los tradicionales, ¿no? O más bien un interés en ciertos tipos de contenido, ciertos temas, ciertos intereses, ciertos argumentos, me parece, ya sea por razones de reivindicación política o por razones mercantiles, o a veces, en algunos casos, por ambas cosas a la vez. No me parece que haya como gran abundancia, pues, de experimentos formales como la que había hace 100 años. Y tomando también esta perspectiva de lo que mencionas, que me parece muy preciso, del escritor del inicio del siglo XX, muy comprometido con la política, tenemos por ahí a la generación de los contemporáneos, ¿no? Que eran casi más políticos que poetas. Hablando del escritor específicamente, retomando lo latinoamericano, ¿existe algún deber en esta latinoamericanidad o mexicanidad? Yo creo que de aquí a que se acabe este siglo, por lo menos, va a existir una necesidad que no sé si podamos llamar deber, pero que está ahí presente, pues que va a ser la de lidiar y la de ayudar a afrontar pues varias crisis que a mí me parece clarísimo que están ya ocurriendo, no es que vayan a venir. O sea, yo creo que las crisis que vienen, o mejor dicho, las crisis que ya están aquí, que son crisis de nivel mundial, pues son la crisis la crisis climática, la crisis del colapso ambiental, la crisis de pues el desplazamiento poblacional que ya está empezando a darse, la crisis del incremento de la desigualdad, del ascenso pues de una serie de oligarquías, sobre todo en el norte global, que están totalmente opuestas a cualquier tipo de reducción de la desigualdad, de redistribución de la riqueza. Todas esas son crisis que van a afectarnos especialmente en lo que antes se llamaba el tercer mundo, que ahora se llama el sur global, países como México, países de esta región, que son vistos, digamos, de un modo muy, muy cruel, pues, por varios miembros de esas oligarquías, nada más como fuente de recursos naturales, recursos humanos, recursos virtuales, pues, de atención, de ¿cómo se llama?, de participación en entornos digitales, pero totalmente regulados y cerrados, ¿no? Tenemos que estar alertas ante eso y tenemos que hacer lo que se pueda como para explicarlo, articularlo, darle sentido, al margen de cualquier otra cosa que queramos hacer. Es decir, no es que todo el mundo tenga que ponerse a escribir acerca de eso. Habrá quien no le interese, pero sí es parte de una realidad que se va a volver más apremiante. Creo que de eso no me quedan dudas. Se va a volver más apremiante en las décadas por venir y no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero sí es muy importante que aquellos que estamos utilizando el lenguaje, que estamos como tratando de mantener como esa continuidad del lenguaje como acompañante de la vida humana en esta parte del mundo, necesitamos también reivindicar constantemente que ese es, como el de cualquier otra persona en este planeta, pues nuestro derecho también, porque varias tendencias, digamos, de las culturas globalizadas tienden como a compartimentar y a cerrar como las posibilidades expresivas de la gente. Todo el mundo debería estar viendo las mismas 4 películas que producen las mismas 4 productoras. Todo el mundo debería estar mandándose mensajes por los mismos 4 servicios que son propiedad de las mismas 3 personas, ¿no? O 2. No tendría que ser así. Aun cuando no nos damos cuenta, hay como sesgos muy importantes que nos sacan por completo a poblaciones enteras, a millones de personas de las conversaciones, de las consideraciones sobre nuestro propio futuro, y cualquier cosa que cualquier persona pueda hacer desde aquí para contrarrestarlo va a hacer falta. Muchas gracias. Y pasando a la tercera pregunta, que de cierta manera ya nos has dado respuesta a ella,
hablando también del escritor sujeto sometido a los problemas que lo atañen en su tiempo. ¿Por qué escribes? Y también de manera más profética quizás, ¿por qué escribir? Yo escribo primero por ese placer, por ese gusto personal que afortunadamente no se me ha terminado. Escribo también porque con el tiempo se ha convertido en una profesión. Y también escribo porque creo que sigue pudiendo haber un valor en algo que yo tenga que decir, incluso si yo mismo no puedo verlo. La literatura, las artes en general tienen una relación muy, muy desigual y muy violenta con el comercio, con la explotación de recursos que marca una época como esta, porque no tienen una buena proporción de beneficio en relación con el costo. Es decir, no se pueden explotar a escala planetaria como otros productos mercantiles o cosas, pues, o actividades mercantilizadas, y está en competencia con un montón de otras artes y medios a nuestro alcance. Pero sigue teniendo sentido tratar de hacerla, porque de eso estoy convencido, uno nunca sabe en qué momento las palabras expresadas en un texto escrito van a representar una diferencia, no en términos ni siquiera de política, mucho menos de políticas públicas, pero sí en la vida individual de alguien. No se sabe cuándo va a ocurrir que un determinado texto, ni siquiera un texto, pues un fragmento publicado en línea, cualquier cosa, no se sabe en qué momento va a ser lo que hace falta para que una vida humana se vuelva más compleja, se vuelva más profunda, se vuelva a lo mejor más ardua, pero también más enriquecedora, que es de lo mejor que puede lograr la literatura. Entonces, como esos resultados son impredecibles, no son replicables y no se pueden tampoco reglamentar, ni mucho menos industrializar, lo que hace falta es que mucha gente esté intentándolo al mismo tiempo, en tantos lugares como se pueda, por tantos medios como se pueda, simplemente para aumentar las probabilidades de que ese contacto se dé y de que haya tantas maneras diferentes y tantos puntos de vista diferentes sobre la propia existencia para que se dé ese contacto. Para eso sirve escribir en una época como esta. Claro, muchas gracias. Sí, sin duda, muy inspirador esta acepción de la literatura como un desencadenamiento, ¿no? Hacia algo más. Bien, pues vamos concluyendo esta breve entrevista. Me gustaría solicitar, Chimal, si tienes algún texto de cabecera de algún otro escritor que te siga retumbando a día de hoy, que sabes que seguirá, o algún texto tuyo que nos gustes compartir y con el cual podamos cerrar la entrevista. Muchas gracias. Mira, déjame, bueno, no, mira, así no es fácil. Hay muchos textos que para mí son muy significativos. No soy poeta, pero me gusta la poesía. Y hay algunos que me sé de memoria. Entonces, por ejemplo, un poema que me sé de memoria y que para mí es muy importante es uno de Jorge Luis Borges que se llama Adam Cast Forth. Lo tituló en inglés porque don Jorge Luis era un viejito mañoso. Adán expulsado, Adán lanzado del paraíso, ¿no? Esa es la implicación. Adam Cast Forth es un soneto de estos que compuso cuando ya se había quedado ciego y dice así. Dice: ¿hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado, del que este Adán, hoy mísero, era dueño, no fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso, pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. La terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caínes y Abeles y su cría. Y sin embargo, es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, siquiera un día. Muchísimas gracias.
bueno, de esta manera concluimos el programa de esta noche de Ecos para el Diluvio Cotidiano. Espero que, como nosotros, hayan disfrutado estas reflexiones y estas reflexiones los lleven a tener futuras reflexiones, ¿no? Sí, y cómo no tenerlas ante estos entrevistados. Nos dejaron varias ideas, yo me llevo muchísimas, que enlistarlas sería imposible, ¿no? Esto que menciona Chimal sobre la literatura como un ejercicio de posibilidad para detonar posibles cambios en la vida de un tercero, que son impalpables, quizá nunca nos van a llegar. Cosa que Socorro Venegas también comenta, ¿no? De la literatura como una herramienta también para la unidad entre personas, ¿no? Bueno, podríamos quedarnos hablando toda la noche, pero les dejamos a su juicio, hagan sus propias reflexiones y pues muchísimas gracias por escucharnos. Reiteramos el agradecimiento a Debajo del Volcán. Y sin más que agregar, nos despedimos con un fragmento de Federico García Lorca. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Aprender la suerte, recitar.
funny flow.